Continuamos, hermanos, con la clase dominical que hemos estado llevando. Entonces, estamos ubicados en lo que es la parte de la responsabilidad de los padres para con los hijos. Aún seguimos ahí. Breve repaso. El versículo que estamos usando como fundamento, creo que ya deberíamos tenerlo claro, o digo yo, casi memorizado, por lo menos la segunda parte que dice es, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vimos que es la responsabilidad primaria que los padres tienen para con sus hijos. Y esta responsabilidad primaria, digamos, es la parte positiva. También vimos que había una parte negativa que es no provocar a ir a los hijos. Y entonces está lo que estamos viendo, la parte positiva, que es que en lugar de provocarlos a ira, en lugar de que por causa de nuestro pecado o que por causa de nuestra vida inconsistente, los hijos sean provocados a ira, lo que sí tienen que hacer los padres es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿qué era esto? Dijimos, uno, en cuanto hablábamos de disciplina, hablábamos de lo que decíamos es como un entrenamiento. Es algo constante, es una tarea constante, digamos que abarca todo el tiempo que seamos padres hasta que nuestros hijos se vayan de la casa, desde que el hijo nace o desde que está en el vientre de su madre hasta que el hijo ya deja padre y madre y busca a su mujer o se une a su mujer. Hasta ahí acaba, digamos, esa labor como padres, que es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Era tanto formativa como correctiva. Y había una parte particularmente que era muy instructiva, y era la parte amonestativa. Eso como para no perder o no olvidar el fundamento que estamos viendo, que es, uno, el criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces es formarlos, instruirlos en lo que es la voluntad de Dios para generar o para que los hijos aprendan patrones de comportamiento santos. Y esos patrones de comportamiento santos no son otra cosa que lo que la ley de Dios enseña. Porque como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7, a la verdad la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces lo que los padres tienen que enseñar a sus hijos son esos patrones de comportamiento santos basados en la ley de Dios que se categorizan como santos, justos y buenos. Y esta parte de entrenar también implica lo que es la parte correctiva, que no solo es entonces enseñar, sino también es corregir los patrones pecaminosos que naturalmente van a salir del comportamiento de los pequeños. Y digo naturalmente porque no olvidemos también nuestro proverbio que he estado repitiendo bastante, proverbio 22, el cual dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Es decir, como padres, vamos sí o sí a lidiar con la necedad que está arraigada en el corazón de los hijos. ¿Y eso por qué? Por causa del pecado original, o por causa de lo que conocemos, el pecado original. ¿Y qué es eso? No es otra cosa sencillo, hermanos, un breve resumen, que por causa de Adán, el pecado de Adán nos afectó a todos. Nos afectó, uno, en cuanto a la culpabilidad, somos culpables de pecado. Somos culpables del pecado de Adán, nosotros también, porque en él pecamos. Y por otro lado, también somos culpables o heredamos, como consecuencia de la caída, heredamos una naturaleza pecaminosa. Adán pecó y de ahí en adelante ese árbol de la humanidad ya iba naciendo, entonces cada rama de ese árbol iba naciendo pecaminosa. Por ende, el pecado original implica que somos culpables de pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa. Y los hijos, entonces, por ende, vienen con ese pack de culpabilidad de pecado y naturaleza pecaminosa. Y desde entonces, tempranas edades, lo que estuvimos afirmando es que los niños, desde que nacen, son pecadores. Muchas veces no pecan, no porque no tengan una naturaleza pecaminosa, sino sencillamente porque no saben controlar sus manos y sus piernas. ¿Para qué? Para comenzar a pecar. Pero entonces, la labor de los padres, dijimos, es disciplinarlos, amonestarlos en el Señor, tanto formativa como correctivamente.
Dijimos que la parte de disciplina o entrenamiento se enfocaba casi que al 100, creo, en lo que es la parte externa. Mediante la disciplina formativa y correctiva vamos moldeando a ese hombre exterior, y mediante la amonestación es donde entonces con la palabra de Dios apuntamos al corazón. La semana pasada terminamos viendo ciertos principios sobre cómo poner en práctica la disciplina y amonestación del Señor a la hora de criar a nuestros hijos, y particularmente vimos algunas cosas sobre los recién nacidos. El día de hoy vamos a ver algunos principios, como principios prácticos más que todo, para ver cómo poder aplicar ciertos patrones igual extraídos de la Biblia, de cómo podemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Por ejemplo, a niños de una edad un poquito mayor, no sé, supongamos de 2 años, un poco para arriba. A estas edades, por ejemplo, supongamos niños de 2 a 4 años, es uno como padre particularmente, uno ya empieza como a maravillarse un poco más. ¿Por qué? Ya los niños van definiendo su personalidad, sus primeras palabras ya van saliendo más ágiles, incluso ya van formando mucho sus primeras oraciones, porque ya tienen un diccionario de palabras más grandes, ya con gran esfuerzo articulan una oración de unas 3 palabras, y uno como padre se queda, wow, mira, ya mi niño habla, dice uno. Pero es una parte muy bonita, de hecho, de la crianza. Los niños a estas edades, supongamos igual 2 a 4 años, también muchas veces demandan mucha atención. Uno, porque son el eslabón débil de la casa, y naturalmente a estas edades es donde surge una frase muy común en los padres, que es la que llaman los terribles dos. Creo que todos los que hemos tenido hijos pequeños sabemos lo que es lidiar con estas edades. Los que todavía no han llegado a hijos a esas edades, pues van a ver. Y es un nombre que parece gracioso, pero uno dice, mira, tienen razón, son los terribles dos, dice uno. ¿Y por qué? Porque a estas edades los niños son más propensos a gritar, son más propensos a perder el control cuando algo no sale como ellos quieren, son más propensos incluso a avergonzar a sus padres delante de otras personas cuando quieren algo y no lo obtienen, o si no los avergüenzan, sí causan momentos incómodos. ¿Y por qué son más propensos a eso? 1, por la naturaleza pecaminosa, y 2, ciertamente mis hermanos, porque esos comportamientos o patrones pecaminosos hay que irlos frenando desde que son más pequeños, como hablamos la semana pasada, cuando empezamos a disciplinar y amonestar en el Señor, desde que somos padres. No hay que esperar cierta edad de que, digamos, el niño entiende o no, sino sencillamente debemos empezar la labor que Dios nos manda de disciplinar y amonestar en el Señor. Y créanme que si vamos desde bebecitos trabajando en esos patrones tanto santos de comportamiento y corrigiendo los patrones pecaminosos de comportamiento, posiblemente algunos padres nunca conocerán lo que es un berrinche de esa manera, de tener a su hijo revolcado en el suelo pateando. Otros sí lo conocerán, y creo que es porque no lo frenaron al tiempo. Pero el punto es que cuando los niños tienen 2 o 4 años, por ahí es cuando andan como más fogosos con esto. Pegan 4 gritos, golpean a sus padres. Y entonces, centrémonos en estas edades para ver algunos principios que podemos extraer de la palabra del Señor en cuanto a cómo amonestar o disciplinar a niños en estas edades. Estas edades es una en la que ya como padres podemos comunicarnos un poco más fácil con nuestros hijos, a diferencia que cuando tienen 6, 5 meses, que uno les habla y uno los ve ellos como en la luna. Ya cuando tienen, digamos, 2 añitos, poco menos, poco más, ya interactúan en un tú a tú con sus padres, y por ende es una muy buena edad, mis hermanos, para ya dar un poco de instrucción más clara en cuanto a la palabra de Dios. La instrucción de la palabra de Dios tiene que venir desde que somos padres, incluso desde que está en el vientre de su madre, desde que nace ya debemos enseñarles de Jesús, de Dios, y poco a poco van a ir aprendiendo. Pero a estas edades ya es un poco más fácil. ¿Por qué? Ya interactúan. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tomamos esto como fundamento o como motivante para instruir a los niños en el camino del Señor. También es bueno aclarar algo. Cuando vemos este proverbio,
el mismo no es una promesa que Dios está dando a los padres de que se instruya a los hijos, nunca se apartarán del camino del Señor, o que no es una promesa que si instruye a su hijo va a ser creyente, no, no. El libro de Proverbios siempre da principios de sabiduría, o a veces lo llamo yo como principios pragmáticos que si los cumple posiblemente pasa. Ya son principios prácticos para el diario vivir, pero no son promesas de Dios. Con esto entonces tengamos claro que si hay un principio que es que si instruimos a los niños desde pequeños, cuando fueren grandes, pues van a estar con sus mentes cargadas de la buena instrucción que recibieron de los padres, o por el contrario, si los instruyeron mal, también sus mentes van a estar cargadas de mala instrucción. Y eso se hace entonces desde joven. Instruye al niño en su camino. Así como hablamos de la disciplina y amonestación del Señor, aquí hablamos, instruye al niño ¿en qué? En su camino, en el camino del Señor. Y esta, mis hermanos, podemos verla ya como esta edad, yo la llamo como el primer grado, cuando el niño ya está en primer grado en la casa de disciplina y amonestación del Señor. Digámoslo así, que antes de los 2 años estábamos como en el materno. Ahora, a estas edades, ¿qué es recomendable? O ciertos principios claros. Uno, los niños ya pueden entender instrucciones claras de comportamiento, instrucciones claras de cuáles son las reglas de la casa, instrucciones claras de qué demanda incluso Dios de ellos. Ahora, demos instrucciones claras, no muy largas. ¿Por qué? Porque son niños pequeños, vayamos al punto. Incluso no demos varias instrucciones a la vez. Vamos poco a poco al paso de los niños, pero sí, seamos claros, concisos, al punto con los niños. De 2 a 4 años, un niño ya tiene que reconocer una instrucción clara de papá y de mamá. E incluso, como segundo principio, como padres, incluso debemos estar atentos a que ellos respondan de manera clara o consciente a la instrucción de los padres. El niño debe entender cuál es la respuesta que debe dar a la instrucción que le da papá o mamá. Veámoslo así, mis hermanos. Una manera fácil de enseñarles a los hijos qué respuestas deben esperar de las instrucciones que damos como padres es, hagámoslo nosotros mismos. El mejor patrón por el que aprenden los niños es con el ejemplo. Venga, y uno lo llama. Bueno, usted como padre, aquí. Ya, es una forma de enseñarle un tú a tú. Esto es lo que yo espero cuando te doy una orden. Y, por ejemplo, quedémonos con esto de, venga acá. Entonces, como padres debemos dar instrucciones claras. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuál es la respuesta que nosotros estamos esperando. Y también tenemos que prever, yo lo llamo así, los N escenarios que pueden ocurrir para saber diferenciar cuando sencillamente un hijo está pecando y cuando está respondiendo bien. Quedémonos con este ejemplo de que un padre le dice a su hijo, venga acá. Y haciendo un recuento, creo que ante esta sencilla orden pueden haber al menos 5 actitudes ante esta orden. Actitud número 1. El niño sencillamente dice no, venga acá, no quiero, dice no con la cabeza, dice un no explícito, se queda ahí. Eso es una posible respuesta que vayamos a recibir. Otra es no recibir ninguna respuesta, se ignoró nuestro mensaje. Le dijimos venga acá, le entró por aquí, se le salió por allá, él sigue jugando. Puede pasar. Tercera respuesta, venga acá, da media vuelta y se aleja. Pasa. Cuarta respuesta, venga acá, él viene, pero viene malhumorado, viene con... Pasa. Y quinta respuesta, creo yo, el niño se acerca de buena gana a sus padres. Ahora, entre estas 5 opciones que acabo de dar, claramente que podemos decir la opción 5 es la única que es diferente a pecado y desobediencia. El niño vino de buena gana. Las otras, decir un no, ignorar el mensaje, ir en dirección contraria o obedecer de mala manera, disgustado,
es una actitud pecaminosa y por ende también es un escenario donde los padres, ¿qué debemos hacer? Abordar el corazón de nuestros hijos para que tienen que saber cómo responder al mandato y nosotros como padres debemos hacerles ver eso. Mira, obedeciste muy bien, claro, pero no con el corazón correcto y por ende es pecado. Y así de niño necesitas ayuda del Señor, necesitas que el Señor te cambie el corazón. El punto es, debemos como padres pedir discernimiento al Señor, ¿para qué? Para poder, valga la redundancia, discernir qué hay en el corazón de nuestros niños. Ahora, ¿cómo lo vemos? En el comportamiento externo. De lo que hay en el corazón es lo que habla la boca, o veámoslo así, lo que actúa el cuerpo. Entonces es tener cierto discernimiento y rogarle al Señor que nos lo dé para poder corregir esas actitudes pecaminosas que vamos a ver en nuestros hijos. Otro principio es saber cómo actuar ante esas actitudes pecaminosas que vemos en nuestros hijos. Y aquí también yo me imagino varios escenarios. ¿Cómo los padres responden ante las actitudes pecaminosas de los niños pequeños? Uno, sencillamente como padre, uno, ¿cómo puede responder? No como de, sino cómo puede responder. Rendirse e intentar al rato. Puede ser una actitud que está la tentación a eso, a rendirnos, lo dejo quedito y tal vez más tarde intento. Otra forma de que los padres tienden a responder, tendemos a responder, intentar razonar con el niño cuando ya hizo ese comportamiento pecaminoso. Otra forma que los padres lo hacemos, amenazar con alguna palmadita o alguna disciplina si a la tercera, cuarta, quinta vez no obedece. Son cosas que pasan. Otra, digo yo, repetir la instrucción con enojo, con gritos. Ya le dije, venga acá, no me hizo caso, venga acá. Y ahí vamos subiendo el tono de voz. Tomarlo de la mano, manejarlo y llevarlo al lugar que le indicamos y ya nosotros molestos. Pasa. Vamos a las siguientes que acabo de dar. Ninguna de las respuestas creo que es bíblicamente correcta si nos medimos con el mandamiento del Señor de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces la desobediencia o la mala actitud lo que va a requerir es disciplinarlo físicamente o corregir su pecado. ¿Con qué? Con alguna palmadita. Antes de rendirse e intentar nuevamente más tarde, o antes de ponerse a razonar con el niño, ya pecó. Antes de hablarle con enojo, jalarlo con enojo y que venga a ver aquí donde quería que estuviera, sencillamente lo que Dios lo mandaba a hacer era disciplinarlo en el Señor. A veces creo yo, nos consideramos en estos casos, pensamos que podemos ser bastante misericordiosos y nos excedemos. Bueno, sencillamente Dios nos manda a disciplinar y amonestar en el Señor. Y claro que debemos ser misericordiosos, pero debemos ser misericordiosos siguiendo patrones bíblicos. Por ejemplo, cuando el niño confiesa su pecado. El que confiesa el pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. No debemos pasar por alto el pecado, a menos que nuestro hijo reconozca que pecó y venga y se lo confiese. Mira, voy a detener la vara. Pero si no, ahí hay un corazón endurecido que está ocultando su pecado y usted está razonando con él y él sigue endurecido. No. Dios manda el sencillo a disciplinar y amonestar en el Señor. Otra cosa que hay que hacer con niños así pequeños, mis hermanos, es enseñar a nuestros hijos a cómo deben responder a la disciplina y amonestación del Señor. Vámonos así, mis hermanos, esto implica enseñarle a nuestros hijos hasta cómo llorar. ¿A qué voy? Hay casos que son, vámonos así, hay casos que son naturales e inevitables, que un niño está ahí en llanto y que grite de dolor, se golpeó, se fracturó una pierna, un brazo. Es un dolor natural y el niño va a gritar, ya se va a descontrolar, es obvio. Hasta uno como adulto, si se dio un brazo en él, se asusta y grita. Pero hay algo también que los niños son muy exagerados. Y los niños debemos entonces enseñarles cómo responder ante la disciplina del Señor, ante la disciplina de los padres. Porque muchas veces cuando un papá va a aplicar disciplina física a su hijo, lo que se ve es un hijo gritando, no me discipline, pegando 4 gritos. Bueno, una actitud pecaminosa que papá debe corregir.
E incluso después de que el hijo, digámoslo así, recibió una palmadita, recibió una nalgada, se descontroló el niño y quedó peor. Bueno, esa actitud pecaminosa que papá y mamá deben corregir. ¿Y cómo? Disciplina y amonestación en el Señor. Este es un proceso de entrenar, recordemos, a los hijos. Y este entrenamiento les dicen, papi, mami, no sé, niños, aprendan a controlarse. Y ahora, el que da el dominio propio es el Espíritu Santo. Entonces ese es un escenario perfecto. ¿Para qué? Bueno, necesitas del Espíritu Santo, necesitas nacer de nuevo, no tienes dominio propio. Ya, debemos aprovechar todos esos momentos, siempre con un enfoque, lo digo yo, mis hermanos, evangelístico. Cada oportunidad debe ser para confrontar a nuestros hijos con su pecado, para hacerles ver la necesidad que tienen del Evangelio y exponerlos a la cruz de Cristo. Y en ese proceso, ir trabajando. ¿Cómo debe reaccionar ante la disciplina? No debe pegar gritos descontrolados porque le va a incurrir más disciplina. Y como padre siempre le digo, mantener ese balance. Hay momentos donde de verdad va a llorar a gritos porque es lo natural, se cayó, se golpeó, pero hay momentos donde sencillamente exageran. Y debemos entonces discernir, cada padre conoce a su hijo. Debemos enseñar a nuestros hijos entonces cómo responder a la disciplina y que tengan claro que los malos comportamientos acarrean disciplina y no pueden pasarse por alto. También instruirlos verbalmente en el Señor. En estas edades de 2 a 4 años los niños memorizan bastante también. Así que, consejo sencillo, mis hermanos, enseñémosles cantos, coritos en la iglesia, coritos de las escuelitas dominicales. En las iglesias cantamos muchos himnos. Agarre un corito del himnario de las presentaciones de PDF, cántelo con sus hijos, que en tema de unos días, unas semanas, ya se va a saber un corito. Y posiblemente al tiempito ya usted lo va a escuchar en medio de la congregación también cantando. Es algo de trabajarlo. Versículos de memorización. No se lo puede memorizar todo su hijo. Que se memorice una parte. Oye Israel, el Señor uno es. Listo, aunque no se pueda memorizar la otra parte. Oye Israel. Ya se sabe 2 palabras de un versículo. El punto es, hermanos, seamos constantes y vayamos poco a poco. Con solo que ya le enseña a su hijo, oye Israel, pues ya sabe 2 palabras que Dios inspiró. Y ahí vamos, ya se sabe hoy Israel, a las 2 semanas, el Señor nuestro Dios. Y así vamos poco a poco, aprovechando esa tiernamente, ¿para qué? Para que sea ese campo fértil, para que la palabra de Dios quede ahí implantada. Eso en cuanto a estos niños de 2 a 4 años. Ahora veamos brevemente algunos principios para niños un poco mayores. Niños ya yo lo llamo de edad preescolar, de 4 a 5 años. Estos ya tienen una personalidad más clara, definida. Ya los padres conocemos sus gustos, sus juguetes favoritos, su comida favorita, sus juegos favoritos. Yo creo que buscan afuera, hermanos. Ya estos niños son un poco más independientes. Ya no necesitan que los ojos de papá o mamá estén encima de ellos 24/7. A estas edades, por ejemplo, principios básicos que debemos ir trabajando con ellos o ya deberían estar formados. Uno, a pedir las cosas con un por favor y a recibirlas con un gracias. Trabajar la cordialidad con niños es algo que debemos hacer. Y el fundamento, lo mismo, la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 1, uno de los pecados que caracterizan a esos que detienen con injusticia la verdad de Dios es, no dieron gracias. Entonces, naturalmente nuestros hijos piensan que merecen las cosas y por ende se las van a exigir a papá, a mamá o a quienes estén cerca, al abuelo, a la abuela o a los que le tienen confianza, el niño va a exigir. Entonces, una manera de frenar ese pecado, de pensar que merecen todo, de pensar que son el centro de atención es, se solicitan las cosas con un por favor y se reciben con un gracias. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios. Hay que enseñarle a los niños que todo lo bueno que viene de Dios, porque Dios es bueno, no tanto porque ellos son unos niños tiernos que se lo merecen. Ya son los principios de la teología de la gracia aplicados a niños. También, niños ya más grandecitos tienen que manejar el tono de su voz.
¿Por qué? Ya se saben expresar mucho mejor, así que ya cuando están molestos es mucho más fácil que lo expresen con su tono de voz. Ahora, si hemos trabajado ya con nuestros niños, ya cuando tengan estas edades, posiblemente van a obedecer a la primera, pero no lo van a hacer cordialmente, sino refunfuñando. Es algo que hay que ir trabajando en ellos. Ya trabajamos el hombre externo que obedece, o que, vamos así, que responde a la primera, pero aún queda trabajar ese hombre interno que, ¿qué? Que obedece a la primera, pero con su corazón está cómo molestan estos papás. También niños de estas edades, deberes diarios, ya deben tenerlos. El fundamento bíblico es como dice el Señor Jesucristo, mi Padre aún trabaja. Ya debemos enseñarle a nuestros hijos que el trabajo dignifica, que el trabajo es algo que entró en la creación mucho antes de la caída y por ende es bueno. Así que los niños ya deben entender que, o deben ser enseñados, que la holgazanería es mala, que hay tiempos de recreación, sí, cuando papá y mamá se los den, pero deben tener sus deberes estipulados en el hogar. Deben tener algo como una rutina de acuerdo a su edad y deben entender que la desobediencia a los mandatos de papá y mamá va a traer consecuencias, disciplina correctiva en el Señor. También algo con niños ya de edad preescolar, ya se puede evaluar lo aprendido en la iglesia. Algo que es más difícil con un niño pequeño. Papi, ¿qué aprendiste hoy en la clase? Con un niño pequeño posiblemente no se acuerde o no va a ser tan explícito. Ya con un niño de esas edades de 4, 5, 6 años, ya podemos hacer un repaso. Y es una costumbre, creo que desde la antigüedad, mis hermanos, los cristianos han tenido. Que el padre repase con sus hijos lo que aprendieron el domingo. San Agustín, él contaba cómo en el norte de África era la costumbre de los padres cuando salían de la iglesia, en el camino a casa, iban hablando, mira, ¿qué aprendiste hoy? ¿Y qué conociste de Dios? Y el padre, él le preguntaba a su esposa, le preguntaba a sus hijos, ya el hombre del hogar se aseguraba de que ese domingo haya sido provechoso no solo para él, sino para toda su familia. Y entonces, en este deber, vámonos así, masculino, ya podemos empezar a practicarlo con los niños pequeños. Papi, ¿qué aprendiste hoy en la escuelita dominical? ¿Pusiste atención al sermón? Porque también los niños deben ser instruidos en qué? En que tienen que venir a la iglesia principalmente a escuchar la palabra de Dios. Tanto en la escuela dominical, principalmente en el culto a Dios. ¿Por qué? En el culto a Dios es ese lugar donde se invoca el nombre del Señor, donde Dios está aquí presente en medio de nosotros. Y el culto teniendo ese lugar preeminente, o la predicación de la palabra teniendo ese lugar preeminente en el culto, es donde Dios ha prometido esa bendición especial y por ende debemos enseñarle a nuestros hijos que también es el lugar principal donde ellos deben estar atentos a lo que se predica en la iglesia. Algo sencillo, mis hermanos, con niños de estas edades es jugar con ellos. Como padres debemos sacar tiempo, ¿para qué? Para jugar con nuestros hijos. Tienen mucha energía, así que nos van a cansar, pero el deber de su padre es jugar con el niño. Y por último, a estas edades, también mis hermanos, algo que es bueno ir haciéndolo es, siempre es bueno hacerlo, pero son edades donde como hay más interacción en tú a tú, es un poco como creo yo, el campo más fácil y es trabajar más dirigido al corazón, porque ya me puedo sentar a conversar con mi hijo de 4, 5, 6 años y por ende ya puedo ver cómo él responde. Ya puedo preguntarle, ¿por qué hiciste eso? O cuando su hijo peca, a veces en lugar de preguntarle un por qué, es bueno, ¿qué hiciste? Y vamos cómo confiesa. Mira, tienes que confesar. Porque a veces cuando les decimos, ¿por qué lo hiciste? Se justifican. Pero cuando vamos directo, papi, ¿qué hiciste? Le pegué, lo mordí. Ya él está confesando. Y podemos entonces abordar esas actitudes. Sabes que morder a los niños es malo, sabes que pegarle a los niños es malo, ¿no? Dios es amoroso y por ende tienes que ser amoroso, tienes que arrepentirte de no ser amoroso. Cristo murió por ese pecado. Ya debemos trabajar con nuestros niños apuntando al corazón. Y esa es
Entonces lo digo, lo reitero, mis hermanos, son muy buenas porque ya hay esos primeros tú a tú, hay esas primeras conversaciones profundas que podemos ir teniendo con nuestros hijos. Y la motivación de todos, mis hermanos, es, recordemos, que Dios sea glorificado, que Él nos manda a nosotros como Padre a ser fieles a Él. Y digo yo una más, es el deseo del corazón del Padre debe estar en que su Hijo sea restaurado a la comunión con Dios.